En los archivos de la Autoridad de Antigüedades de Israel, en un almacén polvoriento reservado para hallazgos inexplicables, yace un expediente. Carpeta B77. Dentro no hay un artefacto ni un fragmento de cerámica. Dentro hay un informe geológico fechado a finales del siglo XX. Describe una tumba rupestre del siglo I en la aldea de Al-Eizariyah, la bíblica Betania. El informe está escrito en un lenguaje seco y oficial de la ciencia. Enumera las dimensiones de la cámara, analiza la composición de la piedra caliza, describe rastros de erosión. Pero en la última página, en la sección de anomalías estructurales, hay un párrafo que hace callar incluso al escéptico más endurecido. Describe una grieta en el techo de la cámara funeraria. Antes de pasar a la parte principal, queríamos pedirles un pequeño apoyo. Un like y una suscripción serían la mejor gratitud. Gracias. Los geólogos concluyen la formación es el resultado de tensión tectónica natural. Sin embargo, su simetría casi perfecta, que forma una figura identificable como una cruz latina, representa una anomalía estadística cuya probabilidad de origen aleatorio es insignificante. Insignificante es un eufemismo científico para imposible. Y esta formación imposible no está en cualquier lugar. Está directamente sobre el lecho de piedra en la tumba que las tradiciones han llamado durante miles de años con un solo nombre, la tumba de Lázaro. Durante 2 milenios esta cámara guardó silencio, pero cuando los científicos finalmente obtuvieron acceso completo, descubrieron algo más que piedras y polvo. Descubrieron que la materia misma, la geología de este lugar, parecía haber sido obligada a dar testimonio. Y eso fue solo el comienzo. Porque las paredes comenzaron a hablar, el aire empezó a oler, y el silencio que reinaba aquí durante siglos resultó no ser vacío. Estaba lleno de presencia. Esta no es solo una historia sobre una antigua tumba. Es una investigación de un lugar donde, según se afirma, las mismas leyes de la física fueron puestas en pausa, un lugar donde la fe y la ciencia chocaron, y ambas salieron transformadas para siempre. ¿Qué ocurrió realmente en esta cueva? ¿Y qué secreto las rocas de Betania han guardado todo este tiempo? Para entender por qué este lugar siempre fue diferente, hay que salir de la cámara y pisar la tierra misma de Betania. Hoy es un bullicioso pueblo palestino, Al-Eizariyah, encajado a la sombra del muro de separación que lo aparta de Jerusalén. Pero su nombre antiguo, preservado en el árabe Al-Azariya, significa el lugar de Lázaro. Es una tierra cuya identidad fue forjada por un solo evento. Ubicada a solo 3 kilómetros de las murallas de Jerusalén-Betania, siempre fue un umbral entre mundos. Lo suficientemente cerca para oír el bullicio de la ciudad santa, pero lo suficientemente lejos para respirar otro aire. Mientras Jerusalén hervía de política, disputas religiosas y el clangor de las sandalias romanas Betania, vivía una vida tranquila casi invisible. Era un refugio, un santuario de amistad. Aquí, según los evangelios, Jesús no era el Mesías que obraba milagros ante multitudes. Era un huésped, un hermano, un amigo. Este estatus de Betania como círculo íntimo, como lugar de comunión casi familiar, se convirtió en la clave para preservar su memoria. Generaciones de familias que vivieron aquí transmitieron esa memoria no como leyenda, sino como historia familiar. No eran solo habitantes, eran guardianes. A través de siglos de legiones romanas, emperadores bizantinos, caballeros cruzados y pachás otomanos no permitieron que la tumba de Lázaro se disolviera en el mito. La protegieron. No la convirtieron en atracción turística, sino que la conservaron como herencia sagrada. Incluso hoy los residentes locales que muestran a los peregrinos el camino a la tumba se llaman a sí mismos no guías, sino guardianes. Creen que las mismas piedras aún recuerdan. El sonido de pasos en senderos polvorientos, el eco de voces en una mesa compartida, el calor de la amistad que una vez llenó este lugar.
Cuando a finales del siglo XX los arqueólogos obtuvieron por primera vez acceso completo a la tumba para un estudio sistemático, vieron no solo ruinas que excavar, sino recuerdos que despertaban del sueño. Pero el corazón de Betania no es solo su tierra y sus piedras. Su corazón latía en una casa simple e insignificante para el mundo exterior, pero elegida para ser escenario de la eternidad. Lázaro, Marta y María. Sus nombres son inseparables de la historia del cristianismo, pero quienes eran en realidad no vivían en palacios, no pertenecían a la aristocracia sacerdotal. Eran una familia común de clase media, cuya casa, sin embargo, se convirtió en la sede no oficial de Jesús durante su estancia en Judea. Su vínculo con él no se basaba en espectáculos o política. Estaba tallado en la cotidianidad. Jesús encontraba aquí descanso. Comía pan en su mesa. Escuchaba sus preocupaciones en el silencio de la tarde. Aquí no se dirigían a él como a un sanador contratado o un profeta a probar. Aquí era familia. Y precisamente esta cercanía, esta intimidad, dio al evento posterior su peso aplastante. El Evangelio de Juan, el único de los 4 textos canónicos que describe detalladamente esta historia, nos pinta retratos sorprendentemente vívidos y psicológicamente precisos. Marta, práctica, activa, siempre ocupada. Es ella quien sale al encuentro de Jesús en el camino. Su dolor se viste de un reproche casi administrativo mezclado con una fe inquebrantable. María contemplativa, sensible, intuitiva. No corre a su encuentro. Se queda en casa sumida en su duelo y solo sale cuando la llaman. Su dolor no son palabras, sino lágrimas derramadas a sus pies. Y Lázaro. De él sabemos menos. Su nombre probablemente es la forma helenizada del hebreo Eleazar, que significa Dios ha ayudado. Es silencioso. Es objeto de la acción, no sujeto. Pero precisamente su silencio, su ausencia, se convierte en el evento central que pone en marcha todo el drama. Cuando Lázaro enfermó, no fue la enfermedad de un hombre lejano en una aldea remota. Fue el colapso de un amigo, el derrumbe de un hogar ligado al mismo Cristo. Las hermanas no acudieron con demandas ni cayeron en pánico. Su mensaje transmitido a Jesús estaba lleno de confianza, contenida y silenciosa. Señor, aquel a quien tú amas está enfermo. Creían que su amor era suficiente, que el solo conocimiento de su aflicción lo impulsaría a actuar. Pero pasaron los días, la enfermedad empeoraba y él no llegaba. Su confianza silenciosa se convirtió en herida. ¿Por qué aquel que sanaba a extraños demoraba cuando su propio amigo moría? Cuando Lázaro exhaló su último aliento, el dolor no golpeó solo a la familia, sino al corazón mismo de quienes creían que amor y presencia eran inseparables. Y cuando su cuerpo envuelto en sudarios fue colocado en la tumba y la entrada sellada con una piedra, todo el pueblo se sumió en luto. El hombre que una vez llenaba su casa de risas se había ido. El silencio que descendió sobre Betania era un silencio inusual. Era el silencio de la ausencia definitivo e inquebrantable. La enfermedad de Lázaro se acercó primero como una sombra silenciosa e inofensiva, pero pronto se clavó más profundo, quitándole fuerzas día a día. Su cuerpo, antes fuerte por el trabajo rural, se volvió frágil cada respiración más superficial que la anterior. Las hermanas observaban impotentes sus ojos, buscaban signos de mejoría, sus manos ocupadas en remedios que solo retrasaban lo inevitable. Su piel perdió color, su voz se debilitó, y en las largas noches su respiración dificultosa llenaba la casa como el tic-tac de un reloj contando los últimos segundos. Enviaron noticia a Jesús. Su mensaje era breve pero cargado de confianza. Señor, aquel a quien tú amas está enfermo. No era una demanda ni un grito desesperado de intervención. Era una afirmación arraigada en la fe pronunciada con la contención de quienes sabían que el amor no necesita persuasión. Sin embargo, el silencio que siguió fue insoportable. Cada día Lázaro empeoraba y cada día el umbral permanecía vacío. Creían que vendría.
Creían que su amor era demasiado profundo para dejarlos solos en la prueba. Pero las horas se estiraron en días y la enfermedad lo quebró. Para cuando Jesús, a muchas millas de distancia, dijo a sus discípulos, «Esta enfermedad no es para muerte», el cuerpo de su amigo ya se enfriaba. La demora agravó tensión en los corazones de todos los que lo amaban. Si el amor es real, ¿por qué estaba ausente? Si el poder era suyo, ¿por qué no lo usó? El conflicto entre amor y ausencia, entre fe y silencio, llenó Betania de un dolor que las palabras no podían aliviar. Cuando Lázaro finalmente exhaló su último aliento, la casa se llenó de llanto. Marta y María prepararon su cuerpo según la costumbre de su pueblo. Sus manos eran firmes, aunque sus corazones estaban rotos. Lo envolvieron cuidadosamente en lienzos de lino capa por capa, atando el cuerpo con especias y aceites destinados a honrarlo en la muerte y prevenir la corrupción. El aroma de mirra y aloe llenó la habitación, adhiriéndose a la ropa de los dolientes, grabándose en la memoria. Sus ojos fueron cerrados, la boca vendada, las manos pegadas al cuerpo. Una vez terminado el envoltorio, los hombres del pueblo lo llevaron a la tumba familiar excavada en la roca. Lo colocaron en el nicho tallado. El aire dentro de la cámara era fresco y pesado, y luego rodaron una enorme piedra contra la entrada sellándola herméticamente. Afuera los gritos de las plañideras se elevaron como un río. Para ellos la muerte no era solo pérdida, era definitividad. La cámara era símbolo del final, un lugar del que nadie regresaba. Lázaro, el amigo amado de Jesús, se había ido. El primer día transcurrió en niebla de luto. Vecinos venían a consolar a las hermanas. Voces llenaban la casa de pena. El segundo día se extendió en fatiga. El dolor colgaba como niebla. Cada rincón de la casa resonaba con la ausencia. Para el tercer día la esperanza era un susurro débil, pero algunos aún se aferraban a la tradición. Según algunas creencias judías de la época, el alma del difunto rondaba cerca del cuerpo durante 3 días esperando regresar. Pero al cuarto día esa esperanza fue aplastada. El alma se iba definitivamente. Después de eso, la muerte era absoluta e irreversible. 4 días en la tumba significaban que incluso los débiles sueños de resurrección se convertían en polvo. El silencio dentro de la cámara no era mera vacuidad, era el veredicto final. La muerte había vencido. Las hermanas se sentaban rodeadas de dolientes, sus rostros vacíos por la pérdida. Cada sonido parecía confirmar su desesperación, el roce de las ropas de lino, las voces amortiguadas de los vecinos, los sollozos ahogados en la noche. Lo que una vez fue hogar de amistad y risas, ahora era lugar de sombras. Y sin embargo, en la aplastante definitividad de ese silencio se preparaba algo distinto. Lo que parecía abandono no era ausencia, sino un cálculo preciso del tiempo. La desesperanza del cuarto día no era error, era la escena preparada para lo imposible. Se permitió a la muerte consolidar sus derechos para que cuando la vida irrumpiera, no quedara lugar para dudas. Precisamente entonces, cuando Betania se hundía en la desesperación, corrió la noticia: Jesús viene. Marta, inquieta por el dolor, dejó la casa y salió a encontrarlo en el camino. Al verlo, el dolor estalló en su voz. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. No era solo acusación, sino dolor agudizado por el amor. Pero incluso en su sufrimiento llevaba una frágil chispa de desafío. Pero sé que ahora lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Estas palabras se alzaron contra la desesperanza. Eran una llama tenue contra la tormenta pequeña pero indomable. Jesús la miró y respondió no con consuelo, sino con revelación. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. La realidad misma pareció desplazarse bajo el peso de esas palabras. La frágil esperanza de Marta fue recibida con una declaración que rompió las fronteras entre presente y eterno. Ella asintió afirmando su fe, aunque su comprensión aún no abarcaba la plenitud de lo dicho. Luego llegó María. A diferencia de la fuerza contenida de Marta, María se derrumbó a sus pies
y sus lágrimas cayeron en el polvo. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Sollozó. Su dolor era crudo, desprotegido. Y entonces ocurrió algo que hizo callar incluso a los escépticos. Jesús mismo se conmovió hasta las lágrimas. El Dios que con su palabra creó todo lo existente estaba entre los dolientes con lágrimas corriendo por su rostro. No era actuación ni gesto simbólico, sino la agonía de quien sentía el aguijón de la muerte tan profundamente como aquellos a quienes amaba. En ese momento la eternidad no se mantuvo al margen. Entró en el duelo del pueblo. Aquel que llamaría a la vida se permitió sentir el dolor de la pérdida. La atmósfera se espesó de tensión mientras los plañideros observaban. Aquí estaba un rabino inusual llegado demasiado tarde. Aquí estaba aquel que osaba hablar de vida ante la corrupción, aquel cuyo dolor era proporcional a su poder. El mismo aire pareció contener la respiración como si la creación esperara. Luego su mandato rompió el silencio. «Quitad la piedra». La multitud se agitó, voces protestaron. «Señor, ya huele mal porque lleva 4 días», susurró alguien temblando al pensar en lo que había dentro. Pero los hombres se apoyaron con los hombros en la roca y con un estruendo de peso desplazado la piedra rodó. El aire que salió llevaba el inconfundible olor de la muerte agudo y pesado, y la gente retrocedió. Pero Jesús no vaciló. Alzó los ojos al cielo y dijo no con desesperación de un hombre suplicando un milagro, sino con la calma certeza de quien ya poseía autoridad sobre vida y muerte. Su oración no era petición, sino confirmación, declaración de que lo que iba a ocurrir ya estaba decidido. Luego su voz resonó. Una sola orden perforando el peso de los siglos. Lázaro, sal fuera. No era sugerencia, no era esperanza. Era mandato soberano y definitivo con la resonancia de la misma creación. El silencio que siguió fue insoportable. Cada latido se estiró en eternidad. Luego se oyó un sonido. Un roce primero débil, luego inconfundible. Sonido de movimiento desde dentro de la tumba. Los ojos se abrieron, manos cubrieron bocas. En la multitud se oyeron jadeos. Y allí estaba Lázaro tambaleándose saliendo a la luz. Su cuerpo aún envuelto en lienzos funerarios, el rostro vendado con un sudario. Se movía en la frontera entre muerte y vida. Lo imposible estaba ante ellos. Algunos cayeron de rodillas en reverencia. Lágrimas corrían por sus rostros mientras la fe se encendía en sus corazones. Otros retrocedieron horrorizados, incapaces de aceptar lo que veían. En ese momento, la historia se partió. La muerte ya no era soberana e inquebrantable. La vida habló y su voz fue más fuerte. Siglos después, cuando arqueólogos abrieron por primera vez en la era moderna esa misma cámara, el peso de esa orden parecía aún flotar en el aire. No se abordó como excavación común. Se acercó como derecho sagrado. Sacerdotes cantaban oraciones. Residentes del pueblo estaban en silencio con ojos bajos en reverencia. Los científicos, aunque escépticos, hablaban en susurros como si sus voces pudieran perturbar algo. ¿Qué aguardaba en la oscuridad? Era una rara unidad. Fe y ciencia de pie, lado a lado, entrando no en ruinas, sino en un lugar donde la eternidad una vez tocó la tierra. La cámara era fresca, sus paredes húmedas por el aliento de siglos. Polvo caía del techo cuando la luz cortaba la oscuridad. Cada paso resonaba y con él crecía la sensación de inmovilidad cargada. Los arqueólogos anotaban dimensiones, medían nichos, curvas del techo, orientación de la entrada. Cada detalle coincidía con las descripciones preservadas en las escrituras y la tradición. Vinieron esperando catalogar piedra, pero lo que encontraron no se podía medir. El silencio parecía vivo, como si el aire llevara memoria. Un investigador luego lo describió no como entrada a una tumba, sino como ingreso a una presencia. Los datos no estaban solo en las piedras, estaban en la atmósfera. Luego vino el descubrimiento que hizo temblar incluso a los escépticos más curtidos. Directamente sobre el lugar donde una vez yació el cuerpo de Lázaro,
Una grieta recorría el techo de la roca. Al principio parecía fractura natural defecto en la piedra, pero al dirigir más luz, suspiros recorrieron la cámara. La grieta iba en simetría perfecta, formando la forma inconfundible de una cruz. Geólogos la estudiaron minuciosamente, trazaron sus líneas, verificaron sus superficies. No había tocado herramientas, no la había tallado cincel, la piedra no mostraba huellas de intervención humana. La formación era natural intacta. Y aún así su perfección desafiaba el azar. Sus proporciones eran exactas, ángulos precisos, forma inconfundible. Parecía que la misma tierra había firmado su testimonio en la piedra. Sacerdotes cayeron de rodillas, sus ojos húmedos de lágrimas, llamándolo sello del cielo recordatorio de que el milagro del regreso de Lázaro siempre debía apuntar más allá de sí mismo al mayor milagro venidero, la resurrección de Cristo. Para los residentes del pueblo que habían guardado la tumba a través de siglos de guerras y convulsiones, este lugar confirmó lo que siempre creyeron. No era un lugar de entierro común. Fue elegido, marcado y preservado por la mano de Dios. Los científicos registraron con precisión sus hallazgos, anotando cada ángulo, cada medida. Pero incluso ellos admitieron que la simetría desafía su comprensión. La grieta podía explicarse por geología, sí, pero no su perfección, ni su timing, ni su ubicación directamente sobre el lecho funerario. La probabilidad era abrumadora más allá de cálculos. Para los creyentes el significado era claro. El mismo Dios que una vez ordenó a Lázaro resucitar grabó su firma en la roca, un puente entre el milagro en Betania y la ofrenda en el Calvario. La tumba no solo albergaba muertos, estaba tallada como testigo vivo. Su piedra proclamaba lo que las palabras solas no podían expresar, y como si la piedra no bastara, las paredes mismas hablaron. A solo unos centímetros del lugar donde yació Lázaro, los arqueólogos hallaron marcas que sobrevivieron siglos de oscuridad. Al principio parecían rayones cicatrices comunes del tiempo, pero bajo luz cuidadosa resultaron inscripciones deliberadas. Algunas en arameo toscas e irregulares, como talladas por manos temblorosas. Otras en griego más fluidas, como grabadas por peregrinos que recorrieron largo camino para dejar testimonio. Una y otra vez las mismas palabras aparecían en diferentes idiomas y generaciones. Él venció la sombra. Otra frase repetida con insistencia obsesiva. La voz aún llama. Y entre ellas lo más impactante, las letras I y EICT, la abreviatura reverente del nombre de Dios. Preservadas con tanto cuidado, parecía que estos peregrinos sabían que estaban en Tierra Santa. Cada grabado contaba una historia no solo del regreso de Lázaro de entre los muertos, sino de quienes vinieron después, aferrándose al milagro como prueba de esperanza en su propia generación. Datación por carbono confirmó que estas inscripciones no eran de una sola era. Se extendían a lo largo de siglos. Cada capa agregaba su propio testimonio, desde los primeros seguidores de Cristo hasta peregrinos medievales que arriesgaron la vida para visitar el lugar. La tumba se convirtió en más que cámara. Se volvió testigo vivo, lugar donde la fe fue escrita en piedra por quienes se negaron a permitir que el milagro fuera olvidado. Las inscripciones se superponían, los idiomas cambiaban, pero el mensaje permanecía. Lo ocurrido aquí no podía borrarse. Y luego, escondido en un rincón sombreado de la cámara, se encontró un objeto aún más impactante, un pequeño vaso de alabastro. Su sello estaba intacto, no tocado por ladrones ni por el tiempo. Lo levantaron con reverencia. Su superficie era lisa, débilmente luminosa, bajo la lámpara como si llevara su propio brillo silencioso. Al abrirlo con cuidado escapó un aroma no abrumador, pero innegable. Olor a nardo rico y terroso. El mismo perfume que María de Betania una vez derramó sobre los pies de Jesús en un acto de devoción tan extravagante que llenó toda la casa. Pero aquí estaba de nuevo preservado en un vaso que yació en secreto 2000 años. Los científicos examinaron el contenido, esperando encontrar solo polvo,
pero los residuos aún exhalaban aroma. El aceite se había descompuesto, sí, pero el olor se aferraba obstinadamente al aire. Para los arqueólogos era un enigma. ¿Cómo podía un olor sobrevivir donde incluso el lino se deshacía en polvo? Para los creyentes no era química, sino continuidad. Devoción llevada a través del tiempo, no en palabras, sino en memoria de aroma. Lágrimas acudieron a los ojos de sacerdotes y residentes cuando inhalaron ese olor creyendo inhalar el mismo aroma con que una vez fue ungido el mismo Cristo. Como si la devoción de María, su acto de amor al derramar el precioso aceite, no terminara en el siglo I, sino siguiera hablando a través de los siglos por el vaso hallado en la tumba del milagro. El vaso se convirtió en más que artefacto, se volvió puente de memoria. Las piedras podían testificar, las inscripciones registrar, pero el olor hablaba saltando la razón y golpeando directo al alma. Quienes estaban en esa cámara decían que era como tocar las escrituras, con los sentidos como si hubieran entrado en la casa de Betania, donde María rompió el vaso y llenó el aire de ofrenda. En ese momento la fe no se recordaba, se vivía. Y cuando piedra, inscripción y aroma se unieron, la tumba de Lázaro obligó incluso a los científicos más disciplinados a admitir lo que no podían explicar. Un investigador conocido por su fría precisión confesó que el silencio dentro parecía vivo, casi como si el espacio resistiera a reducirse a datos. Otro admitió lágrimas diciendo que la atmósfera pesaba más que cualquier instrumento. Los residentes creyentes que guardaron este lugar a través de siglos de guerras y convulsiones finalmente fueron vindicados. Se burlaban de ellos por tratar este lugar no como ruinas, sino como herencia viva. Pero ahora incluso escépticos inclinaban la cabeza en respeto. Las pruebas eran de un tipo inusual. No números en gráficos ni artefactos en museo. Era algo más difícil de nombrar: atmósfera, presencia, legado, que pesaba sobre todos los que entraban. La piedra agrietada en forma de cruz, inscripciones susurrando victoria sobre la sombra, el vaso cuyo aroma se negó a morir. Juntos formaban un testimonio no limitado a libros o tradición. Eran signos perdurables del milagro grabados en la tela misma del mundo material. Para quienes estaban dentro, era claro que el milagro de Lázaro no se perdió en la historia. Dejó huellas dactilares en la piedra, en el aceite, en el mismo aire. La tumba no era monumento al pasado, sino testigo del eterno recordatorio de que las palabras dichas por Jesús a su entrada aún resuenan: «Yo soy la resurrección y la vida». A través de siglos de silencio, guerras y dudas, el eco permanecía esperando el día en que ciencia, fe y ojos humanos se encontraran dentro de la cámara que se negó a entregar sus secretos. La tumba de Lázaro permanece como prueba de que los milagros no desaparecen. Dejan rastros, permanecen en la memoria, en la piedra, en el olor, en el silencio. E incluso después de 2000 años esperan a quienes estén dispuestos a entrar y escuchar. Lo que comenzó como tumba de silencio se convirtió en voz a través de los siglos. La historia de Lázaro no está escrita solo en las Sagradas Escrituras. Está tallada en la piedra, sellada en aceite e inhalada en el aire mismo de Betania. Y ahora ha sido testificada de nuevo. Si crees que este descubrimiento tiene significado para nuestro mundo, hoy únete a nosotros. Muchas gracias a todos los que vieron este episodio hasta el final. Su apoyo, like y suscripción son muy importantes para nosotros. Y no olviden activar la campanita para estar siempre al tanto de las últimas noticias y no perderse nuestros nuevos videos, nuestros nuevos videos, nuestros nuevos videos, nuestros nuevos videos.